Buenas tardes a todos. Nos encontramos nuevamente y vamos a dedicar este encuentro a trabajar algunas preguntas que ustedes hicieron y también un tema que ha sido, casi diría, un reclamo generalizado, que es que desarrollara con más cuidado, con algo más de profundidad, el tema de rúbricas. Encontré que este tema les había interesado a muchos y por eso muchas de las preguntas justamente se refieren a esto. Por lo tanto, yo voy a hacer primero, en la primera parte de este encuentro, una presentación sobre qué son rúbricas, cómo se construyen, por qué conviene utilizar rúbricas, y también les voy a dejar algo que me pidieron, que es un listado de referencias a las cuales ustedes pueden recurrir, porque en general las van a encontrar en Internet. En Internet hay muchísimo material bibliográfico y ejemplos, además de rúbricas. Yo les voy a dar algunas, pero de todas maneras sí les recomiendo que esto que al final vamos a mostrar, que es un listado bibliográfico que les podría resultar útil, efectivamente sea consultado, porque vale la pena hacer las cosas bien y es un tema sumamente interesante, más fácil de mostrar teóricamente, más fácil de contar cómo se hace que haciéndolo efectivamente. Es decir, llevarlo a la práctica tiene que ser muy bien hecho y no es demasiado sencillo. Son muchas las decisiones diferentes que uno tiene que tomar. Así que vamos a empezar justamente con este tema. Nos vamos a referir a las rúbricas. Así es que cuando nosotros hablamos de rúbricas, estamos hablando de algo que nos resulta muy útil, un auxilio, una ayuda que tenemos para poder hacer una buena evaluación. En realidad nosotros utilizamos las rúbricas como accesorio a la calificación. La rúbrica es lo que muchas veces fundamenta las calificaciones que nosotros vamos a utilizar. Por eso vamos a comenzar hablando de rúbricas, porque ha sido uno de los dispositivos que ha permitido mejorar la calidad de las calificaciones. Así es como explicaremos que hay distintas escalas de calificación. La rúbrica, como dije, es una ayuda, un auxilio a un buen sistema de calificación, y podemos decir que así como hay distintas escalas de calificaciones, también hay distintas escalas de rúbricas. En cuanto a las escalas de calificación, digamos que hay algunas clases diferentes de escalas. Hay escalas numéricas. Nosotros estamos muy acostumbrados a una escala numérica, por ejemplo, de 1 a 10 o de 0 a 10. Hay escalas conceptuales. Las escalas conceptuales serían, por ejemplo, muy bueno, bueno, regular, malo. Son escalas en las que, con un número variable de grados, igualmente que con las escalas numéricas, nosotros tratamos de caracterizar el tipo de, el nivel de calidad que tiene el trabajo realizado por el alumno. Escalas conceptuales hay muchas, son escalas, nosotros decimos son ad hoc, porque según lo que uno quiera evaluar, va a definir distintos niveles de calidad en términos conceptuales. Así como digo que si la calidad puede ser muy buena, buena, regular o mala, la frecuencia puede ser muy frecuente, hasta poco frecuente, y también puedo construir una escala, entonces ya no de calidad, sino de frecuencia. Y para cada una de las grandes características que yo quiera evaluar en un trabajo, puedo construir una escala conceptual. Las escalas conceptuales tienen un número definido de grados. En cambio, las escalas gráficas son semejantes a las conceptuales, pero se diferencian en que se ubican sobre una recta formada por un número infinito de puntos, y en la cual nosotros definimos algunos de esos puntos, pero podríamos llegar a utilizar todos. En la definición de algunos de esos puntos usamos una escala conceptual, pero podemos usar todos los puntos intermedios
entre esos grados definidos conceptualmente, y también podemos utilizar aquellos que quedan más a la izquierda o más a la derecha del primero o el último punto definido. Por eso decimos que las escalas conceptuales tienen un número definido de grados, en cambio las escalas gráficas no, tienen teóricamente al menos un número infinito de grados. Y las escalas alfabéticas también se han utilizado mucho, en general en reemplazo o acompañando a escalas numéricas. Escalas alfabéticas se han utilizado mucho, en los países anglosajones son muy corrientes y han sido en general escalas como A, B, C, D, E o A, B, C, D, E, F o A, B, C, D, F sin la E. Hay una tendencia a reducir el número de grados de las escalas alfabéticas porque en determinado momento a los docentes les parecieron pocos grados para diferenciar los trabajos de los alumnos y comenzaron a utilizarse el A menos, B más, B menos, C más, C menos y así. Es decir, como en una escala musical docetonal se iban agregando grados. Ahora hay una tendencia a que esos más y menos vayan desapareciendo. Pero de todas maneras, cuando nosotros decimos que vamos a usar una escala de calificaciones y que vamos a colocar como juicio de valoración uno de estos grados de una escala de calificaciones, tenemos que ser claros respecto de qué es lo que significa cada uno de esos grados. Porque para un profesor el 6 puede querer decir algo y para otro profesor el 6 puede querer decir otra cosa. Y cuando el alumno recibe una calificación, por ejemplo 6, siempre tendrá una duda de qué es lo que significa esa calificación para ese profesor. En fin, que a veces el 6 es el puntaje de corte y como ustedes saben podrían decidir que fuera otro según el nuevo reglamento. Podrían optar por el 7 o podrían optar por el 8, por ejemplo. Pero entonces el número, si no es definido en términos de qué es lo que significa en función de cómo se está apreciando, cómo se está valorando el aprendizaje de los alumnos, si es un aprendizaje que resulta suficiente, si es mínimo suficiente, o si intermedio o moderadamente superior o excelente, en realidad esto va a depender de la definición que se le dé. Y como les decía en las reuniones anteriores, el uso que los profesores suelen hacer de las escalas de calificaciones ha sido objeto de muchas investigaciones. Algunas de ellas yo me voy a referir porque he recibido alguna pregunta de ustedes al respecto. En cuanto a las rúbricas nos van a servir para poder definir el significado de las calificaciones, para poder fundamentar las calificaciones, para que el alumno pueda comprender qué quiere decir esa calificación que está recibiendo. Entonces las rúbricas como dispositivo accesorio decimos que pueden ser analíticas o pueden ser holísticas. Son holísticas cuando hacen grandes definiciones en términos muy generales de algunos de los parámetros que se toman en las evaluaciones. Y las analíticas, en cambio, los definen con mucha mayor precisión y son específicas en un doble sentido. En tanto que las holísticas definen de manera muy general cada una de esas dimensiones que van a ser evaluadas, las analíticas no solo subdividen y esas grandes dimensiones son divididas a su vez en aspectos más específicos, sino que las rúbricas analíticas son las que se refieren a un trabajo determinado. Entonces uno puede llegar a construir unas escalas holísticas que sean, por ejemplo, las escalas, como alguno de ustedes me preguntó, para toda una asignatura, incluso para toda un área, o por ejemplo, para todas las asignaturas de una misma disciplina, mientras las analíticas podrían ser también definidas, por ejemplo, para una asignatura o para un determinado nivel de enseñanza de alguna disciplina, pero a su vez pueden ser más especificadas todavía, más analíticas todavía, cuando decimos que para el trabajo que se le pide al alumno, por ejemplo, en el segundo parcial de esa asignatura, se va a utilizar una determinada rúbrica.
En ese caso tenemos la subdivisión de una dimensión y al mismo tiempo la subdivisión que corresponde a un trabajo sobre un contenido o un conjunto de procedimientos determinados. Por eso es importante la diferenciación que se puede hacer entre analíticas y holísticas. Las rúbricas se construyen igual que las escalas de calificación conceptuales de manera ad hoc. El profesor que las usa decide cuál es la escala que va a utilizar, en este caso con qué significado y qué apoyo, qué rúbrica de apoyo le conviene emplear. En ese sentido es que tenemos que diferenciar tipos de rúbricas. Acá estamos diciendo, una rúbrica, hasta ahora en síntesis, es una guía que vamos a utilizar para calificar un trabajo o un conjunto de trabajos de un estudiante. Contiene una escala. Dentro de la rúbrica vamos a encontrar una escala, vamos a encontrar distintos niveles de calidad. Es un trabajo en el cual nosotros necesitamos, cuando construimos la rúbrica, definir cuáles son y qué número de niveles de calidad vamos a colocar dentro de la rúbrica. Provee descriptores para cada uno de los niveles de calidad, es decir, que si decimos que un trabajo respecto de alguna dimensión es, por ejemplo, muy bueno, tenemos que decir por qué creemos que a ese trabajo se le tendría que asignar el valor de muy bueno. Hay que definirlo y a esto lo vamos a llamar descriptor. Tiene que decirse cuáles son las características que tiene que tener para que digamos de él que es muy bueno, o que es muy frecuente, o que es poco frecuente, o que tiene errores. Tenemos que decir en cada uno de los casos, para cada nivel de dificultad y cada una de las dimensiones, qué características tiene que tener el trabajo para que lo ubiquemos allí. Como dijimos, puede ser holística o analítica, puede ser genérica o referida a una tarea específica, y esto en relación con lo que hemos dicho que significa que sea holística o que sea analítica. En principio podemos decir, por ejemplo, que una rúbrica define calidad. El uso de rúbricas entonces implica que vamos a tener unas planillas especialmente construidas para evaluar conocimientos, pero también podemos construir planillas para evaluar otras clases de contenido, como pueden ser, por ejemplo, las actitudes, los procesos de pensamiento, formas diferentes de razonamiento, por ejemplo, que nosotros queremos señalar, destrezas o actividades específicas que el alumno tiene que realizar o productos que él tiene que presentar. Dijimos que las rúbricas son ad hoc. Entonces, según yo quiera evaluar cierta clase de conocimientos, puedo construir una rúbrica analítica para evaluar esa clase de conocimientos o esa clase de destrezas. Así entonces tenemos que, para construir una buena rúbrica que nos sirva de fundamento para una calificación, que podamos justificar con claridad, tenemos que conseguir que esa rúbrica combine validez, es decir, que permita medir lo que uno pretende evaluar, con eso, y que tenga confiabilidad en el sentido de que tenga un grado aceptable de objetividad que implique que un mismo trabajo evaluado, calificado por un profesor en distintos momentos o calificado por distintos profesores reciba la misma calificación. Luego me voy a referir a este tema en particular por una de las preguntas que ustedes me han hecho. Decimos entonces que se procura combinar validez y confiabilidad en la recolección de información. Nosotros siempre que usemos una rúbrica y ubiquemos que en una cierta dimensión ha alcanzado determinado nivel de calidad, es porque tenemos algún tipo de evidencia. Por eso decimos, tenemos que tener información. La vamos a registrar en la rúbrica y a partir justamente de esos registros que hagamos en la rúbrica, vamos a obtener una calificación. Después vamos a ver justamente que se puede partir de una rúbrica que es básicamente cualitativa para obtener una calificación, si no tenemos otro remedio, una calificación numérica.
Es decir, que podemos transformar lo cualitativo en cuantitativo. Otra de las preguntas que me hacen. Este autor, Reynolds Kiefer, hizo una investigación sobre cómo percibían los alumnos las rúbricas. Y entonces se encontró con una serie de apreciaciones muy interesantes, ya que se ha ido imponiendo en el mundo, en los distintos niveles de enseñanza, entre ellos la universidad, el uso de rúbricas conocidas por los alumnos antes de tener que estudiar o realizar un trabajo. Es decir, que si existe la rúbrica, se le entrega al alumno para que el alumno prepare su trabajo, prepare su examen, su estudio, en función de lo que está señalado como importante en la rúbrica. Por eso, los alumnos suelen decir que de esta manera comprenden mejor las expectativas del profesor, porque saben qué criterios se van a utilizar para calificar. Si yo le digo simplemente que la escala de calificaciones, por ejemplo, es de 1 a 10 y no tengo definido claramente cada uno de esos grados y cada profesor los define como cree, como le parece, el alumno difícilmente pueda saber qué espera el profesor que él haga. Si lo tiene escrito en una rúbrica le resulta claro. Los ayudan entonces a planificar el estudio y el trabajo. Saben mejor cuándo concluyeron el trabajo, porque uno siempre se pregunta, ¿y por qué el alumno dice sí, estudié y ya sé? Bueno, en este caso va a tener algo con lo cual contrastar lo que él sabe, ya que va a tener escritos explícitamente cuáles son los criterios que se van a utilizar para evaluar ese trabajo. Los ayuda, dicen, a reflexionar sobre su trabajo y a corregirlo, porque si saben cuáles son los criterios que se van a utilizar para calificar el trabajo, entonces van a poder contrastar su trabajo con esos criterios. Por eso vamos a insistir siempre en que el uso de las rúbricas es uno de los caminos que lleva a que el alumno pueda autoevaluar su trabajo. Para algunos de los alumnos, entonces, en virtud de todas estas características que acá se mencionan, algunos alumnos dicen que les brinda mayor confianza en las calificaciones. Sin embargo, agregan, porque esta sospecha que suelen tener los alumnos respecto de los criterios que usan los profesores cuando califican, siempre existe. Dicen que a pesar de que mejora su confianza, nunca confían del todo en las calificaciones que ponen los profesores. Entonces, bueno, dicen en general no confían en ellas, pero sí aceptan que mejoran la calidad del trabajo si reciben la rúbrica antes de hacer el trabajo. Es decir, antes de estudiar para la prueba o antes de producir, escribir, por ejemplo, un trabajo o fabricar un artefacto, porque saben con qué criterios, qué aspectos son importantes y dónde tienen ellos que poner la atención. Para muchos, entonces, disminuye el uso de las rúbricas, disminuye la ansiedad, porque saben qué es lo que se espera que hagan. Esto quiere decir que si el profesor les está comunicando con claridad, transparentemente, cuáles son los criterios que va a usar para calificar, el alumno se puede sentir más tranquilo. En general, en las investigaciones hechas sobre este tema, podemos decir que el uso de las rúbricas siempre ha recibido opiniones favorables por parte de los estudiantes. Consideran que son una ayuda para ellos. Las rúbricas entonces ayudan a los alumnos. ¿En qué los ayudan? A comprender qué se espera que logren en una tarea determinada. Después de haber conversado, de haber participado y acordado con la definición de qué es un buen trabajo. Luego lo vamos a ver con más detalle. También dicen que los ayuda a estudiar y trabajar teniendo en vista las características del trabajo y del producto de su trabajo que se espera que ellos presenten, porque en la definición de cada una de las dimensiones y de los niveles de calidad va a estar establecido explícitamente qué características tiene que tener ese trabajo y cuáles no. También los ayudan a mejorar la calidad de sus aprendizajes concentrándose en los aspectos más importantes, porque el alumno tiene que administrar su tiempo. ¿A qué le va a dedicar más tiempo? ¿Dónde va a poner mayor atención? Por ejemplo, en aspectos generales, en ideas generales, en principios generales o en datos.
tiene que hacer un esfuerzo por recordar datos de memoria, por ejemplo, tiene que dedicar mucho tiempo a esto. Bueno, eso lo va a descubrir cuando mire la rúbrica, porque si en la rúbrica dice que el alumno no puede cometer errores en los datos que emplea, por ejemplo, para fundamentar una conclusión, bueno, el alumno llegará a la conclusión también de que tiene que dedicarle tiempo a tratar de memorizar esos datos. Pero si esto no apareciera como uno de los aspectos relevantes del trabajo, es probable que le dedique más tiempo a estudiar cuestiones más de procedimiento general o de principios generales o de conceptos más generales. Esto es lo que se ha mostrado también en trabajos de investigación hechos sobre este tema. También los ayuda a mejorar la calidad de sus aprendizajes, porque, como digo, mejoran la administración de su tiempo y le dedican más tiempo a aquello que es más importante. A emplear las orientaciones del profesor poniendo atención en las especificaciones de calidad de la rúbrica, porque el profesor muchas veces da consejos, da orientaciones, pero no siempre el alumno las registra con mucho cuidado. Y en este caso, justamente en las devoluciones que reciba a través de el registro de la calidad de las valoraciones que ha hecho el profesor, va a tener claramente una idea de cuál es el camino que él debiera seguir como evaluación formativa, ¿no es cierto?, que él debiera seguir para mejorar su aprendizaje. Las formas de una rúbrica implican que la rúbrica señala los caracteres más importantes del trabajo evaluado. Es lo que hemos venido diciendo. Nos dice qué aspectos son centrales. Discrimina niveles de acuerdo con criterios importantes y significativos, porque decimos, en algún sentido, que definimos dimensiones y que para cada una de esas dimensiones fijamos niveles de calidad diferentes. Entonces, ¿cuáles son los criterios que se usan para diferenciar niveles de calidad? Discriminan los niveles necesarios para dar información útil. Y eso también es importante, porque uno de los grandes problemas siempre es cuántos grados debe tener una escala de calificación. Por ejemplo, si nosotros tenemos de 1 a 10 grados en la escala y no logramos diferenciar con claridad uno del otro, podemos correr el riesgo de asignar calificaciones de una manera que no es justa, que no es clara, que no está claramente justificada tampoco, porque no podemos diferenciar claramente entre el 6 y el 7, el 7 y el 8, el 8 y el 9. No podemos diferenciar claramente entre el 2 y el 3, por ejemplo, o entre el 5 y el 6. Y si no podemos diferenciar claramente, el alumno tampoco puede diferenciar claramente cuando recibe una calificación u otra, qué es lo que él debe hacer para mejorar sus calificaciones. La evaluación tiene mucho que ver con la motivación y efectivamente es una de las preguntas que algunos de ustedes me hacen. La motivación es muy importante en relación con la evaluación porque, entre otras cosas, al estudiante le importa tener buenas calificaciones. Ahora, esto también hay que mirarlo un poco, porque a algunos estudiantes, según su nivel de aspiración, les interesa obtener las calificaciones más altas, en tanto que a otros estudiantes les puede resultar muy importante obtener la calificación mínima de aprobación. Esa es la razón por la que algunos alumnos, obteniendo esa nota mínima, se van muy felices, por ejemplo, y otros, en cambio, obteniendo esa misma nota, se van muy apenados. El que pensaba sacar 10 y sacó 7, sacó menos 3. El que saca 7, habiendo pensado que iba a sacar 4, sacó más 3. Y de ahí sale, justamente de allí surgen los sentimientos de éxito o de fracaso. Es decir, el sentimiento de éxito o fracaso no nace solo de una calificación supuestamente objetiva, sino de la comparación que hay entre esa calificación y lo que el alumno esperaba obtener. Por eso digo, el que saca 7 puede haber sacado menos 3. En cambio, el que saca 7 puede haber sacado más 3. O más 1 o más 2, según donde esté el puntaje de corte. Quiere decir que acá estamos diciendo que discrimina niveles necesarios para dar información útil,
Yo podría diferenciar 1000 grados. Yo puedo diferenciar entre 9,63 y 9,62. El problema ¿es realmente útil para el estudiante poder diferenciar entre las dos cosas? Cuando se trata de exámenes de selección, por ejemplo, con un cupo para ingresar a una institución, la diferencia entre 9,63 y 9,62 puede ser entrar o no entrar. Pero en nuestras universidades esa clase de diferenciación no existe, salvo en algunos casos en donde lo que se está jugando son o becas o premios o una cosa así. Pero en principio, trabajar con una diferenciación mínima de grados, con una cantidad muy grande de grados, no es una información útil para el estudiante. Para el estudiante nosotros le tenemos que dar orientaciones acerca de cómo mejorar su aprendizaje. Y con centésimas en una escala de 1000 grados no vamos a ser claros en nuestras definiciones. Por eso digo, cuando definimos la cantidad de niveles de calidad que vamos a usar en una rúbrica, hay que utilizar el número mínimo necesario. Como vamos a ver, hay formas de trabajar esto. Y también decimos que puede ser longitudinal, mostrando el trayecto a lo largo del tiempo de aprendizaje. Es decir, que podría ser que nosotros usemos la rúbrica no tanto para mostrar solo que en determinado momento le corresponden esos niveles de calidad para cada una de esas dimensiones, sino que podemos ir haciéndolo a lo largo del tiempo como para ir comparando cuál es el avance, cuál es el progreso o el retroceso que se va produciendo en las valoraciones que va recibiendo el alumno en cada una de esas dimensiones. Es decir que la rúbrica puede ser tanto una rúbrica de estado como o de instantánea o una rúbrica de proceso, que era lo que vimos la vez pasada. Bien, decimos que cuando construimos una rúbrica, porque o tomamos una rúbrica hecha por otros, que les quiero decir que pueden encontrar, yo les voy a dar algunos ejemplos, que se encuentran en Internet. Si ustedes abren en Internet una página que dice rúbrica o rubrics en inglés, porque la palabra viene del inglés en realidad, el concepto, digamos, de rúbrica, de instrumento rúbrica, viene del inglés. Si ustedes lo buscan en Internet, se van a encontrar una infinidad de páginas con ejemplos. Entren por imágenes y en imágenes van a encontrar una enorme cantidad de rúbricas. A lo mejor alguna de ellas les sirve y entonces ustedes la pueden usar así como está, y si no, ustedes la construyen. Pero ahora vamos a ver por qué a veces sí es conveniente, realmente conveniente, construirlas. Estamos diciendo que para construir una buena rúbrica hay que tener cuidado, no combinar en lo posible criterios independientes en una sola rúbrica. A veces uno carga una rúbrica con tanta información y tantas definiciones para cada uno de los niveles y dimensiones, es decir, para cada una de las casillas que hay en esta matriz de doble entrada, que son difíciles de interpretar para uno en la corrección y para el estudiante cuando tiene que leer nuestra devolución. Así que en principio a veces es mejor trabajar con 2 o 3 rúbricas, no muchas más porque termina siendo muy confuso. Pero es mejor a veces subdividir, como digo, en 2 o 3 rúbricas y no usar solo una, salvo que en una podamos condensar con mucha claridad lo que nosotros queremos evaluar. Las rúbricas emplean lenguaje descriptivo, quiere decir que no entran valoraciones. Las valoraciones corresponden a lo que sería el título de cada uno de los niveles de calidad, pero no a la descripción del trabajo. En la descripción del trabajo hay que estar muy claro respecto de que estamos describiendo el trabajo. No estamos diciendo está mal o está bien, no. Decimos comete no menos de 5 errores o comete errores poco importantes, pero no podemos decir está mal o está bien, o nos gusta o no nos gusta, no. Vuelvo a decir, en la construcción
de la definición que hay en cada uno de los casilleros que aparecen en las rúbricas, se usa lenguaje descriptivo. No se emplean entonces juicios de valor en esos enunciados, sí en los que serían los títulos de cada una de las columnas. Es clara la rúbrica para permitir al estudiante comprobar el motivo de su calificación y autoevaluarse. Recuerdo que hace poco un profesor me decía que él había ganado mucho utilizando rúbricas. No le pregunté por qué. Me contestó, porque los alumnos ya no me discuten las calificaciones. Ya saben por qué los califiqué así. Bueno, eso es no poco, aunque no es realmente la única razón para usar rúbricas. No es la única razón. Es un aspecto positivo, digamos, que el alumno comprenda cómo se fundamenta la calificación. Pero lo más positivo en realidad es que el alumno sepa qué criterios se utilizan en esa calificación y cómo tiene que prepararse para lograr que su trabajo sea de buena calidad. Lo que nos interesa acá no es convertir todo en un juego de calificaciones, sino que el alumno aprenda y haga buenos trabajos. Entonces, vamos a sintetizar algunos de los aspectos que hay que tener en cuenta para construir una rúbrica. En primer lugar, consejos. Elijan una actividad que los estudiantes van a realizar en su curso. Hagan un esquema o una lista de los elementos o aspectos más importantes de ese trabajo que los alumnos van a presentar o de la actividad que tienen que realizar. Hay que definir con claridad la actividad, el tipo de producto que se espera que el alumno presente o la acción que uno espera que realice. Hay que tenerla muy clara, tiene que ser importante además y tiene que ser expresada con claridad. El alumno tiene que entender muy bien de qué se trata. Para cada uno de esos elementos en los cuales uno piensa que estará concentrado la evidencia que necesita para saber si el trabajo ha sido bien realizado o no, para cada uno de esos elementos o aspectos hay que crear una escala de niveles de calidad. Desde el mejor al peor, como por ejemplo, si es calidad, puede ser muy bueno, bueno, regular, debe rehacerse, por ejemplo. En fin, la escala, para cada caso, hay que crear la escala que a uno le parezca conveniente. Agregar características propias de cada nivel de calidad que van a servir de evidencia para determinar que la asignación de la calidad es la que corresponde. Como dije, es una matriz de doble entrada, en donde estamos cruzando aspectos que son las filas que aparecen en la matriz y columnas que son los que corresponden a niveles de calidad. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Pero lo que quiero decir es que en ese cruce que hay entre dimensiones y aspectos o niveles de calidad aparecen casillas que tienen que ser caracterizadas con un sentido descriptivo del tipo de trabajo que el alumno presentaría para que uno la ubique en ese lugar. Entonces decimos que elegimos una actividad, que hacemos un esquema o una lista de elementos o dimensiones que vamos a considerar fundamentales, van a ser las filas de la matriz. Que para cada una de esas filas vamos a crear niveles de calidad, una escala de niveles de calidad. Esas son las columnas. Cada una de las columnas es un nivel de calidad. Y que en el encuentro que hay entre dimensión y nivel de calidad, vamos a poner qué características tendría el trabajo. Luego, evitamos ambigüedades, porque si son ambiguas nuestras descripciones, justamente no cumplen ninguna función, no sirven. Hay que evitar ambigüedades y adjetivos de significado impreciso o vago. Poner siempre indicadores muy claros, muy explícitos, que el alumno pueda entender ese criterio para que no resulte confusa esa rúbrica. Diferenciar claramente los distintos niveles de calidad de cada una de esas dimensiones. Es decir, diferenciar claramente las columnas entre sí, así como diferenciamos
las filas entre sí, diferenciamos los niveles, las columnas entre sí. Asignamos porque si nos interesa transformar esto en una calificación numérica, podemos hacerlo de esta manera, asignando a cada uno de los niveles de calidad un puntaje, por ejemplo, un puntaje numérico. Le podemos decir que el muy bien representará tantos puntos, el bien representará tantos otros puntos, el regular tantos otros y el mal tantos otros. Es decir, que nosotros allí ya tendríamos un principio que nos podría conducir a construir una calificación numérica a partir de una rúbrica que es básicamente cualitativa. Entonces, asignamos un valor numérico a cada aspecto o elemento. Y acá estoy sugiriendo ponderarlos, porque algunas de las dimensiones, por ejemplo, podría parecernos más importante que otras. Y algunas de las columnas para nosotros pueden ser decisivas. Esto también se relaciona con alguna pregunta que me están haciendo. Porque yo podría decir que, por ejemplo, el muy bien representa 4 puntos, mientras el bien representa 2 puntos. Es decir, que no tienen por qué ser todas las columnas del mismo valor, ni tienen por qué ser las filas, las dimensiones, todas del mismo valor. Siempre puedo estar ponderando, por su importancia, filas, dimensiones y niveles. Es lo que estoy diciendo acá. Asigne un valor numérico a cada aspecto o elemento, ponderándolo por su importancia. Distribuye el puntaje de cada elemento o aspecto en los diferentes niveles de calidad. Es decir, si yo creo que hay una dimensión, por ejemplo, vamos a suponer que la representación gráfica que se le ha pedido al alumno como uno de los aspectos del trabajo que tiene que presentar tiene que ser correcta, yo puedo decir que esa representación gráfica de los 10 puntos que podría recibir el alumno con un trabajo bien hecho, representa, por ejemplo, 3 puntos. Entonces voy a tener que distribuir los 3 puntos entre los distintos niveles de calidad, sabiendo que el muy bueno va a valer 3 puntos y que los que son inferiores al muy bueno también tendrán que recibir una parte de ese puntaje. Es decir, que yo puedo trabajar con ponderaciones según la valoración que le estoy dando a los distintos aspectos del trabajo que yo estoy evaluando. Un consejo que les doy, porque construir una rúbrica no es fácil, es que compartan con los colegas de su cátedra o de otras cátedras siempre el borrador de la rúbrica, para ver si está clara, si se entiende cuáles son las distintas dimensiones o aspectos o elementos del trabajo que van a ser evaluados, así como si se entienden bien las diferencias que hay entre niveles de calidad. Un colega tiene ojo para hacerlo. Después vamos a ver que hay otro camino por el cual se puede construir esto también. Pero siempre la prueba del colega, la prueba del compañero es muy importante. Ponga a prueba la rúbrica evaluando trabajos anteriores de los alumnos. Ese también es un consejo. Comparta con colegas, escúchelos, vea también si usted puede usar con tranquilidad, si usted mismo entiende de qué manera se podría aplicar esta rúbrica en la evaluación de algunos de los trabajos de sus alumnos. Vea si diferentes docentes califican de la misma manera el trabajo usando su rúbrica, porque la rúbrica tiene que ser suficientemente clara y objetiva, y lo que le daría una base de confiabilidad, como para que distintas personas la entiendan de una manera aproximadamente similar. Acá les voy a dar algunos consejos que después voy a ampliar. Converse con los estudiantes para explicarles con qué criterios se va a evaluar el trabajo que realicen. La rúbrica tiene que ser conocida antes por los estudiantes. Tiene que ser conocida antes por los estudiantes. No tiene que aparecer luego de haber presentado el trabajo, sino que el profesor tiene que informarles a los alumnos, comunicarles claramente con qué criterios van a ser evaluados. Analice con los alumnos la rúbrica, escuche sus preguntas, observaciones y sugerencias.
A lo mejor los alumnos hay algo que no entienden. O a lo mejor los alumnos dicen, esto que nos está pidiendo es demasiado. Puede ser, porque a veces el tiempo que uno les da para preparar un trabajo no es suficiente. Y los alumnos a lo mejor nos pueden informar que esto que estamos pidiendo no cuenta con suficiente tiempo o que ellos carecen de algunas bases necesarias para poder hacer un buen trabajo. Hay que escucharlos. La rúbrica tiene que ser clara para los estudiantes, como digo, la tienen que comprender. Si es necesario, a partir de las observaciones que hagan los estudiantes, hay que modificar la rúbrica. A lo mejor agregar algo para que se entienda mejor, suprimir algo que a lo mejor no hace falta o es una exigencia a la que los alumnos no pueden llegar. Supriman lo que no esté claro. Entreguen la versión final de la rúbrica a los estudiantes, para que ellos la tengan siempre a la vista cuando están estudiando o cuando están preparando su trabajo. El estudiante tiene que tenerla en la mano. Luego de usar una rúbrica en evaluaciones, suele suceder que cuando uno empieza a calificar usando la rúbrica, descubre que hay algún aspecto que no tuvo en cuenta. Eso lo descubre generalmente cuando usa la rúbrica en trabajos reales de los alumnos. Entonces, mi consejo es que en esa situación no la cambien. No la pueden cambiar, porque ya es un compromiso con los alumnos. Así que no la pueden cambiar, pero sí la pueden cambiar para nuevos usos de la rúbrica. Es decir, que para un uso futuro la pueden cambiar, pero en ese momento no. Ya no, porque como digo, una rúbrica es un compromiso, es como un contrato con el estudiante, no se puede cambiar. Y entonces veamos, cuando yo digo rúbrica, ahora les voy a mostrar algunas cosas que en realidad están tomadas, como digo, de imágenes. Por ejemplo, en Google, si ustedes ponen rúbrica, se van a encontrar esto. Una rúbrica en blanco, digamos, la matriz en blanco implica que uno tiene dimensiones, que son las que corresponden a las distintas filas, y criterios o indicadores de niveles de calidad, que son los que corresponden a las columnas. Acá lo tienen, por ejemplo. Tengo 4 criterios que tengo que definir. Es decir, yo todo esto lo tengo que llenar. Acá tengo que llenar todos los rectangulitos. Y estoy diciendo que yo voy a calificar con 4 niveles de calidad. Un nivel inicial, un nivel intermedio, un nivel muy bueno, un nivel excelente. Vuelvo a decir que los nombres de los niveles ustedes los ponen de acuerdo con lo que ustedes consideren que tienen que ser los niveles de calidad. Puede ser al revés, puedo poner nivel muy bueno a la izquierda y nivel malo a la derecha. Ustedes construyen la rúbrica, pero la rúbrica tiene que ser clara. Acá, estos autores pusieron nivel inicial, intermedio, porque el alumno había progresado algo, muy bueno y excelente. Pero se podrían poner, como dije, muy bueno, bueno, regular, malo, muy bueno, bueno, regular, a rehacer. Podría ser, por ejemplo, una columna. Cuando yo tengo rúbricas analíticas u holísticas, la definición que dé en cada caso va a ser más precisa, más exacta que cuando es analítica que cuando es holística. Yo acá tengo un esquema parcial también, porque va a estar completo cuando yo defina cada uno de las características de cada uno de los casilleros. Pero como criterios generales, en este caso, tengo la exactitud del trabajo, la coherencia del trabajo, que esté completo o que esté incompleto, o que esté y que esté justificado o carezca de fundamentación. Exactitud, coherencia, que esté completo y justificación son las dimensiones que uno puede elegir para un trabajo. En este caso se eligió eso, pueden ser las dimensiones que uno considere que para ese trabajo específico es necesario tener en cuenta. Acá, ¿por qué parcial? Porque acá yo tengo 4 niveles de calidad y tengo que definir cuándo, para la dimensión exactitud, yo le voy a poner nivel de calidad 1, que supongamos es el más bajo, y cuándo le voy a poner 4, que es el más alto. Bueno, para cada uno de los casos
yo voy a tener que definirlos. Cuando lo llene, voy a tener no un esquema parcial, sino un esquema completo de rúbrica. Acá lo tienen, por ejemplo. Acá tengo la descripción de la tarea o consigna, que sería lo que aparece acá arriba. No me hace caso. Pero no importa. No importa. Sí, creo que se puede leer igual. Y lo que tengo es, para la dimensión 1, la primera de todas, puedo diferenciar, por ejemplo, decido diferenciar 4 aspectos. Para la dimensión 2 puedo diferenciar 5 aspectos. O el número que a mí se me ocurra. A lo mejor para la dimensión 1 adopto solamente un aspecto. Y entonces, en esta rúbrica en particular se ha tenido en cuenta es que para el aspecto 1, ¿cuáles serían los criterios de desempeño? Y eso yo los tengo que especificar. Tengo que decir que para que en la dimensión 1 yo considere que el aspecto 1 está evidenciado por el alumno, tendría que decir qué tiene que hacer el alumno. En este caso, tengo que decir estas 3 cosas. Y así es como está construida esta rúbrica. Acá tienen un estilo de rúbrica que es algo diferente a esta, por ejemplo, que les había mostrado antes. Bueno, ahora vamos a ver algunas diferentes, como les decía. Muy bien, estábamos acá. Entonces, acá tenemos un formato que es algo diferente de este. Como ven, en este efectivamente lo único que tengo son la dimensión y los niveles de calidad. En este caso, en cambio, tengo una diferenciación de subdivisiones dentro de cada una de las dimensiones. Y estoy diciendo así cuáles son las características, perdonen, estamos con poco tiempo, así que voy a ir un poco más rápido. ¿Cuáles son las características que corresponden a cada dimensión? Acá tengo como un ejemplo, en realidad la rúbrica aparece arriba y abajo, para que se pudiera leer, lo que hice fue mostrar cómo se podría caracterizar cada uno de esos casilleros. Por ejemplo, para el puntaje 0, no intenta resolver el problema o carece totalmente de comprensión conceptual. Para el 3, manifiesta comprensión conceptual, solo error ocasional, solución completa o casi completa. Y luego tengo los intermedios. Pero entonces, en cada uno de los casilleros yo defino con claridad qué es lo que tendría que hacerse. Acá también tengo un esquema parcial de rúbrica en donde están definidos casilleros. Por ejemplo, en resolver un problema, la descripción del nivel 0 es no responde, no intentó hacer la tarea. Y la descripción del nivel 5, el mejor, es demuestra total comprensión del problema, todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. En los intermedios han cometido algunos errores o algunas omisiones. La rúbrica para una evaluación de un portafolio, portafolios es un instrumento de evaluación, también tiene aspectos generales, aspectos de presentación, esas serían las grandes dimensiones, aspectos de presentación del portafolio y descripción y reflexión del alumno, porque es uno de los aspectos fundamentales en esta clase de evaluación. Las rúbricas multidimensionales son aquellas en las cuales no interesa solamente las dimensiones, sino también los procesos por los cuales el alumno llega a resolver o a producir aquella tarea, aquel producto final que se esperaba que realizara. Y entonces le voy a dedicar un momentito a ver por qué co-construir rúbricas con los estudiantes. Hasta ahora les dije, hagan ustedes la rúbrica, convérsenla con los estudiantes. Ahora voy a hacer algo más preciso. ¿Por qué construir con los estudiantes las rúbricas? La evaluación de desempeño es una evaluación auténtica, es decir, que es una evaluación de la vida real, de una situación vinculada con la vida real. Cuando uno está utilizando rúbricas, se puede proponer que no haya un tiempo destinado a la enseñanza y un tiempo destinado a la evaluación, sino que pueden estar articuladas las dos cosas. Alguno de ustedes me hace esa pregunta, ¿cómo hacer para distribuir el trabajo
porque no siempre alcanza el tiempo para hacer una buena evaluación. Pero utilizando rúbricas sí se puede, porque uno le va marcando, le va dando constantemente al alumno buena información. No es necesario que espere 2 meses para poder darle una rúbrica, sino respondida, digamos, registrada por el profesor, evaluada ya por el profesor, sino que uno puede ir avanzando e ir trabajando con el alumno como va progresando él en relación con su rúbrica. Las rúbricas cumplen un papel importante en la creación de la evaluación centrada en el estudiante, porque el estudiante va comprendiendo que se le dan los instrumentos para que él pueda reflexionar sobre su aprendizaje. Y la construcción con los estudiantes también profundiza el compromiso de los estudiantes con la tarea y les da posibilidades de autoevaluación, y esto es fundamental. Ann Davis decía, establecer criterios con los estudiantes no toma tiempo valioso de la enseñanza, porque es enseñanza. Si yo trabajo con los alumnos, ¿cómo es que se construye con qué criterios se construye una rúbrica? Y aplico la rúbrica con ellos a la evaluación de trabajos de la materia, efectivamente les estoy enseñando y ellos están aprendiendo. Entonces, acá estoy diciendo, en cuanto a cómo construir rúbricas, tengo 2 opciones. Una que ya mencioné antes, a esa la voy a llamar A, elaborar un proyecto borrador de rúbrica, ponerlo en conocimiento con los alumnos, explicarlo, corregirlo con ellos, buscar que ellos lo entiendan y escuchar sus sugerencias. Y luego B, y ahora me voy a concentrar más en el B, que es construir con los alumnos la rúbrica. Muestra a los estudiantes ejemplos de buenos trabajos y de trabajos con omisiones y errores. Todos anónimos, por supuesto. Y sin corregir todavía por el profesor. Sin corregir. Pero para que con los alumnos uno pueda descubrir cuál es la calidad, qué características tienen esos trabajos. Identifiquen las características que los hacen buenos y las omisiones y errores. Presente por lo menos 2 muestras de cada uno de los niveles que usted piensa que tendrían que entrar dentro de su rúbrica. Describa y acuerde con los estudiantes cómo reconocer cada nivel de calidad en los trabajos. No son trabajos de ellos, son trabajos de otros estudiantes. Y vuelvo a decir, son anónimos. Mientras discute y conversa con los estudiantes, vaya confeccionando la lista de las características que corresponden a cada nivel. Pero lo va haciendo con ellos. Usted propone, ellos proponen, se discute, se elige cuáles son los más importantes. Entonces se va configurando cuál es la lista de las características. Por ejemplo, que tendría un buen trabajo y, por ejemplo, que tendría un mal trabajo. Determine los grados de calidad que incluirán la rúbrica. Esto, les vuelvo a decir, puede tener 4 o 5, pero más que eso, en lo posible no. Describa con los alumnos primero los mejores y peores niveles de calidad, luego complete los niveles intermedios. Estoy diciendo, como antes los leí, el 1 y el 5, el 1 y el 4, y luego vea por default, digamos, cuáles corresponderían a los grados intermedios, a los niveles de calidad intermedio. Y hágalo escuchando a los alumnos, pero también basándose en su experiencia sobre cuáles son los problemas que más frecuentemente tienen los alumnos y que presentan en sus pruebas de evaluación. Desarrolle los descriptores, entonces, para cada nivel con los alumnos. Es decir, una vez que haya llegado a un acuerdo con esa lista y trate de distribuir justamente en los distintos niveles de calidad trabajos que tienen esas características, entonces va a poder volcarlos de tal manera que los alumnos lo entiendan, lo ha hecho con ellos, escúchelos, siempre escúchelos, porque son ellos los que lo tienen que entender. Este proceso de análisis los va a ayudar especialmente a los alumnos para saber cuándo ellos hicieron un buen trabajo, cuándo ya saben y no necesitan seguir estudiando, cuando todavía no han logrado los resultados que efectivamente necesitan. Y como dije antes, van a poder aprender a evaluarse. De a los estudiantes la consigna de calificar algunos ejemplos de trabajos. Acá lo que les estoy diciendo, hasta acá trabajó usted con unos trabajos. Ahora, déles a los alumnos unos trabajos para que ellos usen la rúbrica. No son trabajos de ellos, son trabajos de alumnos que usted alguna vez tuvo. Déselos. Estar trabajando sobre su materia, no es perder el tiempo. Explique a los alumnos qué significa cada nivel de desempeño en relación con la rúbrica. Ellos, por ejemplo, en un grupo pueden estar trabajando con una prueba, aplican la rúbrica, otro grupo toma la misma prueba
y aplica la rúbrica y después se contrastan los resultados de la calificación en la rúbrica que tuvo un grupo con otro grupo. Ellos estarán discutiendo, pero están discutiendo qué es saber la materia, qué es lo correcto en la materia, qué se espera de un buen trabajo comprensivo en la materia. Así que, como decía Ann Davis, usted está enseñando, evaluando o enseñando, las dos cosas. Muestra a los estudiantes cómo cada ejemplo cumple con los criterios establecidos para cada nivel de rendimiento. Porque esto en algún momento hay que cerrarlo, tiene que quedar claro. Acá tenemos un ejemplo. No tenemos tiempo, pero yo les sugiero, ustedes van a tener esto, así que les sugiero que lo miren, porque van a ver cómo en este caso, por ejemplo, se decía, si yo enseño una segunda lengua, cosa que se hace, por ejemplo, en la universidad, uso del tiempo en la tarea, participación, cooperación grupal, etcétera, son las dimensiones que pueden entrar en la rúbrica. Acá tengo una rúbrica en donde estas cosas, en relación con estos niveles de calidad, excelente, aprobado, necesita trabajo adicional, es decir, le doy un tiempo, es una evaluación de proceso, le doy un tiempo para que lo realice. En ese caso, vean ustedes, tengo 3 niveles como niveles de calidad. Tengo las dimensiones que entraban dentro de los aspectos que yo consideraba fundamentales, pero acá aparece algo que es muy importante, que es la relación con una escala de calificación. Entonces tengo excelente, tengo que elegir si le voy a poner 10 o 9. Aprobado, 8, 7 o 6. Bueno, eso depende de la escala y de la escala que en ese caso tenga que usar. Necesita trabajo adicional, de 5 a 0, por ejemplo, pero yo puedo decidir cuál de estos, si bien tengo más general la definición del nivel de calidad, puedo decir con mayor precisión cuándo le corresponde una de estas calificaciones. En función de esto y de posibles ponderaciones que yo le pueda dar a cada uno de los aspectos, puedo obtener el puntaje final del alumno por suma de las que le corresponden en cada una de las filas en relación con el nivel de calidad que le he asignado. Acá tengo otro, esto es para un trabajo de matemática, en donde tengo también presentación, desarrollo, dominio de los contenidos, resultados y conclusiones, y en niveles de calidad, excelente, bueno, satisfactorio o deficiente. Y están especificados, descritos cada uno. Ejemplos de estos, acá hay un uso de rúbricas para evaluar conocimientos en resolución de problemas. En este caso era ingeniería en ingeniería mecánica. Acá también ustedes se van a encontrar de la A a la Z una serie de dimensiones, cada una de estas diferenciada según niveles de calidad. Como ven ustedes, tenemos 4, y Departamento de Ingeniería Mecánica, ese es del Tecnológico de Monterrey. Acá tenemos uno de la Universidad de Barcelona. También competencias genéricas en grados de ingeniería. Y también tenemos 4 columnas y una serie de dimensiones. Acá tenemos otro que es diferente. Se refiere, por ejemplo, a una rúbrica para dramatización histórica por los alumnos. Acá tengo otro que son competencias para otra asignatura, contabilidad. Lo que les quiero mostrar es que en este caso es una monografía, y en buena medida algunos de los aspectos de esta monografía, de la evaluación de esta monografía, se pueden utilizar para otras disciplinas también. Acá tengo otra que tiene que ver con aprendizaje cooperativo, que puede ser útil en realidad para todas las asignaturas, y acá la evaluación de un caso. Y acá tengo un listado de referencias que les pueden servir. Una autora que ha trabajado mucho en este tema, que la van a encontrar muchas veces citada, es Heidi Goodrich Andrade, que escribiendo en inglés tiene en cambio muchas cosas traducidas al español. Yo acá les he puesto una de ellas, pero si ustedes la buscan por internet van a encontrar otras. Comprendiendo las rúbricas está en español, las otras están en inglés. Y Masmillar, que es de la Universidad de Barcelona, también usa rúbricas para la evaluación de competencias. Pero también les agregué algo que se refiere a una de las preguntas que me hicieron. Y es que lo busquen en Ticteando, otra forma de usar las TIC, porque ahí hay una serie de programas que pueden servir para trabajar en la formulación y en la evaluación a partir de rúbricas, usando TIC.
Entonces, como allí encuentran mencionados los programas, espero que de esta manera a ustedes les pueda resultar útil esto que hemos venido diciendo. Y me temo que no tenemos mucho más tiempo, aun cuando, bueno, ustedes me dirán. 5 minutos más, ya estamos. Bueno, habiéndose concluido el tiempo y esta es nuestra última reunión, les agradezco todos los comentarios que he recibido. Las preguntas que me hicieron son preguntas muy interesantes. En algunos casos no son fáciles de responder. Hubiera querido tener más tiempo para responderlas más detalladamente. Espero haberles dejado algunas ideas importantes y en relación con esta esperanza mía es que ahora Fabiana les va a decir que esperamos que hagan alguna pequeña tarea. Bueno, en primer lugar queremos agradecerle a Alicia su aporte, ha sido muy enriquecedor para todos los docentes. Nos ha ayudado mucho a pensar en los temas que tanto nos preocupan, que tienen que ver con la evaluación. Así que muchas gracias, Alicia. Acá estamos tratando de acomodarnos. Bueno, ahora queríamos tomar unos minutitos para comentar con ustedes que la propuesta fue un curso y como tal necesitamos certificar la participación de ustedes en este curso, que no solamente se sostuvo la presencia de las videoconferencias, sino que también requiere de un trabajo que, permita a quienes estamos organizando desde la Secretaría Académica brindarles a ustedes la certificación correspondiente. Así que lo que les vamos a pedir es que antes del lunes 16 de octubre suban al aula virtual un pequeño documento donde ustedes sistematicen 4 ideas centrales que les aportó el curso. ¿Sí? Así, a partir de este trabajo, nosotros vamos a poder extenderles los certificados. ¿Está? 4 ideas centrales que les aportó el curso y hasta el lunes 16. En el aula virtual abriremos un espacio para lo que vamos a llamar trabajo final. ¿Está? Muy bien, entonces digamos que los saludo, nos despedimos y les vuelvo a agradecer sus comentarios. Hasta pronto. Buenas tardes.